Bien, hoy lo que vamos a hacer es un CRUD, altas, bajas, modificaciones y consultas conectado desde C# a una base de datos MySQL. Lo primero que tenemos que conseguir es el motor MySQL Workbench, y desde acá lo descargan y es el típico darle siguiente y no van a tener mayores inconvenientes. Yo ya lo tengo descargado, entonces simplemente lo voy a utilizar para crear la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es crear la base de datos. ¿Por qué tengo esto abierto? Es la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo típico. No vamos a hacer una base de datos muy complicada. New query acá y vamos a empezar a crear la base de datos. Create database y le ponemos empresa, le podemos poner cualquier nombre, es a modo de ejemplo nomás, y acá la creamos. Acá nos dice que todo bien, que ya la creó. Ahora si queremos ver si efectivamente la creó, vamos acá, le damos a actualizar y vamos a ver que acá efectivamente está empresa. Bien, entonces vamos a crear, podríamos crear varias tablas, pero vamos a crear una sola a efectos a modo de ejemplo. Digo, no es un caso real, si no demoraríamos mucho. La idea es ver cómo se construye en capas un proyecto con conexión a base de datos. Vamos a crear. Y acá le ponemos empleado. Tampoco es que estamos siendo demasiados originales con este tema. Vamos a poner ¿Cómo me gusta complicarme la vida? Identificador. Vamos a decir que es un entero y que es primary key. O sea que es clave primaria. Acá es coma. Ahí va. Muy bien. Ahí me aparece el error porque todavía no lo he cerrado. Sigo agregando. Vamos a ponerle el nombre. Sí, ya sé que el nombre lo podemos dividir en nombre y apellido. Pero queremos hacer algo manteniéndolo simple. Después vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado y complicado. Vamos a poner la dirección. Evitemos los tildes y ese tipo de cosas que muchas veces nos complican la vida porque no nos aceptan los caracteres o nos aparecen raros. En el momento no nos queremos complicar demasiado y lo evitamos, y le vamos a poner además teléfono. En realidad teléfono. El teléfono podría ser un multivaluado porque podría tener varios teléfonos, entonces ameritaría generar otra tabla, pero como decíamos, lo queremos mantener sencillo. Vieron que el último acá nos lleva coma, simplemente se cierra con punto y coma. Ahora vamos a ejecutar esto y debería generarnos una tabla. Y lo que nos dice que no seleccionamos la base de datos, y tiene razón. Y acá le vamos a poner use empresa, porque el tema, si no le ponemos use,
empresa no sabe a qué base de datos es. Bien, ahora sí, dice que está usando la base de datos empresa y ahora le damos acá. Bien, creo la base de datos. La base de datos ya lo habíamos creado, creó la tabla, perdón. Lo que vamos a hacer, vamos a insertar algunos valores como para probar que esto está funcionando relativamente bien. Entonces vamos a poner insert into y acá le vamos a decir en qué tabla es, en la tabla empleados. Acá ya no, y empleado, ahí va, y le vamos a decir qué campos son. Muchas veces podemos solo poner los valores, pero a veces si no los ponemos en el orden. El identificador podría ser un autonumérico también, pero para complicarnos un poco más, vamos a tener tiempo. Y acá le ponemos value. Y acá le vamos a poner los valores que nos parecen ponerle. Le vamos a poner 111. El nombre vamos a hacer originales y le vamos a poner Juan Pérez. Y va a vivir en 18 de julio 111. Y lo otro que tenía era un teléfono, que también vieron que lo que son string o varchar, cadenas de caracteres, van con comillas, lo que son enteros o valores numéricos van sin comillas. Bien, como teléfono era, y acá teléfono le ponemos 099. Ahí ni sé si los números, la cantidad de números es correcta. Y ahí estaríamos haciendo una inserción. Y vamos a probar acá a ver qué onda esto. A ver qué pasa. Una columna afectada y no dio error. Fabuloso. Vamos a copiar y vamos a poner otro. Y vamos a poner acá la identificación es 222 y es Juana, que es la hermana de Juan, por lo tanto viven juntos y comparten el teléfono. ¿Por qué? Porque sí. Bien. Y ahí. Muy bien. Con esto ya tenemos una base de datos con un par de valores. Vamos a ver que efectivamente vamos a hacer un select. Estamos viendo las sentencias SQL más básicas, como el que no tiene mucha idea o no recuerda, porque luego las vamos a utilizar en el programa. Select asterisco from. Acá en lugar de ir asterisco podría ir los campos que yo quiero ver, pero como quiero ver todo le pongo asterisco. Y la tabla que es empleado. Acá ejecuto esto. Y efectivamente está Juana y Juan. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es borrar un valor como para ver la otra sentencia SQL. Delete o delete si les gusta. From datos y dale con datos. Empleado. Y acá le vamos a poner una condición. Si yo acá lo dejara así la condición, así, y lo ejecutara, me borra todo. El típico chiste, me olvidé del where y no le puse condición, me borró todo. Where. Y acá le vamos a poner, vamos a eliminar
a Juan o a Juana que nos parezca. Identificador igual 111. Y ahí borraría el registro de Juana. Lo ejecutamos. Acá lo escribimos mal. Vamos a escribirlo. A ver. Y ahora vamos a hacer el select para mostrar que efectivamente lo pelamos a Juan y quedó Juana. Bueno, la última que nos quedaría por ver es el update, que nos sirve como para actualizar los datos. Bien, fabuloso. Vamos. Update. Empleado. Set. Y ahí le voy a decir que quiero cambiar la dirección de Juana. Entonces, porque dirección igual, y se mudó para otro lado, se fue para Avenida Octubre 4258. Ahí voy a poner un dato. Bien, y vamos a ejecutar la sentencia, a ver si está todo bien. Bien, parece que sí. La condición, el where. Y acá seguimos poniendo, le ponemos el where. Y le vamos a decir que identificador igual era Juana. El identificador de Juana era 222. Bien, y vamos a ejecutar la sentencia. Perfecto. Una columna afectada. ¿Cuál es? Fabuloso. Bien, entonces ya vimos cómo crear la base de datos, la tabla, poner las sentencias básicas de agregar, mostrar, eliminar y actualizar valores. Bien, ahora para conectarla, lo que tenemos que hacer es ir a buscar el conector que vamos a usar. Entonces ponemos en el navegador de nuestra preferencia MySQL Connector Net. Y acá vamos a la misma página que fuimos, de donde descargamos el Workbench, y acá le damos a descargar. Acá nos pregunta si nos queremos loguear, y en realidad no tenemos muchas ganas de loguearnos. Le decimos que solo queremos descargarlo. Y acá es el simplemente... sí. Y acá cuando le pongo ejecutar, a mí me va next. Y a mí me va a decir si lo quiero cambiar o reparar o qué sé yo, porque ya lo tengo instalado. Pero esto simplemente es darle siguiente, 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 y no ofrece mayor dificultad. Sí, quiero salir, Finish, y ya está. Bien, entonces tenemos la base de datos. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Ahora tenemos que ir a Visual Studio. Acá tenemos versiones viejas. Esta es la 2017, pueden usar la actual, pero a los efectos prácticos yo quería probarlo con una versión vieja, tanto de sistema operativo como
el Visual Studio Community. El Visual Studio Community también se lo descargan. Todas estas herramientas son gratuitas. Acá pone Visual Studio, no señor, Community. Y acá tienen la última versión. Descargar Visual Studio. Y recuerden que si quieren trabajar con C# tienen que agregar las librerías y los complementos de C#. También pueden usar Visual Studio Code o alguno de su preferencia. Bien, por lo pronto no vamos a descargar nada más y vamos a continuar desde acá. Archivo, nuevo, proyecto. Y vamos a crear un proyecto de formularios de Windows. Y acá le vamos a poner CRUD 1.0, porque sí. Normalmente lo podríamos conectar también con Git, pero como decíamos, lo vamos a mantener lo más simple que podamos, a los efectos de no complicar el tema que nos interesa, que es conectarlo con la base de datos y poder hacer altas, bajas, modificaciones, consultas, etc. Bien, entonces lo que hacemos, le damos acá aceptar y nos va a crear un proyecto de formularios de Windows. Esperamos unos instantes. Normalmente no es muy lento que digamos. Bien, excelente. Acá tenemos un formulario de Windows que le vamos a poner algunas cosas. Podemos hacerlo también con más de un formulario. Podemos poner pestañas, podemos poner un menú, podemos poner un montón de cosas. Pero ahora lo que nos interesa es acá el formulario también. Le podemos poner un texto, le ponemos CRUD ahí para que aparezca acá. Vamos a agregar algunos botones, un botón que diga altas, solo para que aparezca ahí. Ustedes obviamente lo van a hacer mucho más prolijo, o no. Bajas. Acá vieron que tiene como para alinear las cosas y que no quede demasiado desprolijo. Acá sí, como es un texto, simplemente modificación, altas, bajas, modificación y consultas. Acá le ponemos vean, fabuloso. Le vamos a poner qué era que teníamos, cuántos datos teníamos. Teníamos 4, así que le vamos a poner 4 cajas de texto. Le vamos a poner 4 text box. Text box, exacto. Le ponemos acá. Le ponemos con una etiqueta ahí, si tienen ganas. Le ponemos una etiqueta y ahí le vamos a poner en la etiqueta. No era eso lo que quería. En la etiqueta el texto que le vamos a poner es identificador, como para que el que pone el dato ahí lo alinea. Vamos a poner más etiquetas ahí. Las etiquetas no es demasiado importante, simplemente para que quede más claro. Y ponemos también los text box acá.
Ponemos los textbox. Fabuloso. Y acá la etiqueta sí también le vamos a poner en las propiedades. Nombre, dirección y teléfono. Acá. Nombre. Nombre. ¿Por qué el tilde francés? Dirección. Y acá le ponemos teléfono si tenemos ganas. Le ponemos teléfono aunque no tengamos ganas. Vean, bárbaro. Y lo que nos estaría faltando es dónde mostrar los datos, que para eso vamos a usar un Data Grid View. No sé si acá viene datos, Data Grid View. Bien, acá tenemos que es un conector. Ahí no queda. Esto podríamos tener una ventana para cada uno, podríamos hacer un montón de cosas, pero a los efectos prácticos no interesa demasiado. Tampoco es que tenga un gran diseño, pero ahí tiene altas, bajas, modificaciones y consultas. Con esto ya la parte de diseño estaríamos conformes. Vamos a ir guardando por las dudas en que pase algo. Y lo que vamos a seguir ahora es agregando las referencias. Vamos a agregar acá, vamos a agregar referencia, extensiones, y acá vamos a poner esta MySQL Data. Si no hicimos lo anterior de instalarlo, lo que podemos simplemente es, acá le damos a aceptar. Lo que les decía, si no tenemos instalado, lo que podemos hacer es examinar y buscamos el MySQL Data en el lugar que lo tengamos, y MySQL Data .dll, que es la librería que vamos a utilizar para que no nos dé errores. Bien, bárbaro. Ahora entonces, respetando un poco lo de las tres capas, esta sería la capa de presentación, donde es lo que ve el cliente o el usuario. Después tendríamos la capa lógica, donde vamos a crear una clase que sea empleado, donde tenga todo las operaciones, si es que las hay. En este caso no hay operaciones, pero por ejemplo el empleado podría tener un sueldo, podría tener algún tipo de función que implementara, que implicara que tuviera algunos datos, manejar datos y ese tipo de cosas, a los efectos de no hacerlo complejo. Lo estamos manteniendo muy simple. No vamos a agregar más nada que lo necesario. Bien, y ahora agregamos una clase. Agregar clase. Acá nos va a preguntar la clase. Nosotros les vamos a poner que la clase se va a llamar conexión. Conexión. Y decimos agregar. Bien, tenemos la clase conexión, pero para poder usar conexión vamos a precisar, ahora sí, hacer un using MySQL .data MySQL client. Con esto ya vamos a tener suficiente como para no tener problemas a la hora de conectar las cosas, y cuando usemos
los conectores. Ahora lo ponemos public static. Todas las clases, al hacerlo estático, todas las clases conexión, igual nosotros la clase conexión vamos a tener una sola en este caso, pero lo hacemos static de manera que todas las clases tengan esa instancia, es un atributo de clase y no de instancia. Y ponemos my SQL connector. MySQL connection. Ahí va. No, y acá le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner un nombre y le vamos a poner con MySQL connection. Y acá podemos hacer varias cosas. Una, podemos tener un string que diga el servidor, la base de datos, la password, o ponerlo todo junto en un solo string. Vamos a hacer eso. Y acá le ponemos server. El servidor es localhost. En caso de no tenerlo, localhost y esté en un lugar remoto, acá simplemente va la IP y ya está. Database es la base de datos que habíamos creado hace un rato, que la base de datos que creamos hace un rato se llama empresa. ¿Sí? Como que copiamos y pegamos para evitar que nos dé algún error al copiar, en caso de que sea algo más complejo. En este caso no es demasiado complicado. Ya tengo la base de datos. Bien, ahora lo que le voy a poner es el usuario, igual en mi caso es root, y como soy muy original y amante de la seguridad, le dejé también root. Normalmente este tipo de cosas no se deberían hacer, pero para simplificar. Bien, ahí tenemos la conexión. No precisamos otra cosa. Y ahora vamos a hacer public static bool conectarse. Acá devuelve un booleano. Y siempre cuando tenemos un recurso externo, lo mejor es ponerlo dentro de un try and catch. Para que trae. Y acá le vamos a decir. Acá vamos a tener lo complicado, ¿no? Que es la conexión. Porque siempre cuando llama un recurso externo, acá si no hubo problema va a tener return true. Retorna. Y acá, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la conexión. En caso de conectarse, devuelve true. Si no, devuelve false. Lo guardamos.
Muy bien, ya tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear la clase empleado. Entonces vamos a crear. Podemos crear una librería de clases también. El tema es tener desacoplada la lógica de la base de datos. Esto nos lleva a que acá simplemente tendría que cambiar o el servidor o la base de datos sin que afectara todo el resto del comportamiento del programa. Vamos a agregar una clase y le vamos a poner, habíamos dicho, empleado. Agregar. Acá en lugar de conexión le podríamos haber puesto persistencia y acá lógica. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que tiene la clase empleado? Bien, la clase empleado lo que tiene es un int que es el identificador. Nos copiamos de acá. Y ya está. Vieron que lo importante es que quede claro que hay un mapeo entre la base de datos y las clases. Ahí tenemos identificador. Y acá todos estos son string. Los varchar son string. Entonces tenemos un mapeo. Hago esto de vago, que al final me termina dando más trabajo. La dirección también es un string. Y la gente que le gusta copiar y pegar, que se embromen. Y finalmente, ahí en el mapeo entre la tabla y la clase, hay un mapeo entre las tres cosas, ¿no? Entre la capa lógica, que la capa de presentación, perdón, que es la que tiene el formulario, la capa de persistencia, que es la que tiene la base de datos, y la capa lógica, que acá tenemos el empleado. Y acá vamos a hacer, ya tenemos los atributos, ahora vamos a hacer los constructores, bien digo, que los vamos a hacer públicos para poder usar. Public empleado. Cuando tiene el mismo nombre de la clase, se sabe que es el constructor. Y acá le vamos a poner int identificador, coma, string nombre, coma, string dirección, coma, string teléfono. Bien, y lo que vamos a hacer entonces es, el constructor le va a dar valor a cada uno de los atributos. Y ahí entonces decimos this. Cuando le ponemos this, te está refiriendo al atributo. This identificador igual identificador. Acá cuando pongo this, el identificador se está refiriendo a este, acá me lo señala. Y cuando pongo sin nada, se está refiriendo a este. Lo mismo voy a hacer para todos los otros atributos. This nombre igual nombre. This dirección igual dirección. Y this
Acá es teléfono. Bien, y ahí ya tenemos el constructor completo. El constructor completo es el que inicializa todos los atributos. Vamos a hacer los set y los get también de la clase para que nos quede completa. Entonces hacemos public. Si no dicen nada, estamos hablando de que son privados. Tanto los set y los get como los constructores son públicos, así los puedo ver desde fuera de la clase. Y vamos a hacer los set y los get. Bien, entonces vamos a poner public. Si ven por ahí, hay varias maneras de hacer los set y los get. Esta es simplemente una de ellas. Bien, entonces ahí le voy a poner, esto vamos a ponerlo bien porque si no queda medio desprolijo. Vamos a poner get, que es el que devuelve, y ahí le vamos a poner return identificador, y acá le vamos a poner set identificador igual ahí tenemos los set y los get. Vamos a hacerlo, esta parte media rápida la vamos a lo de los set y los get lo hicimos rapidito ahí porque no vale demasiado la pena, porque además tiene que ver con la parte de programación orientada a objetos, lo cual no estamos ahondando en este caso. Acá, suponiendo que tuviera operaciones o cualquier otra cosa, lo pondríamos acá también si tuviéramos que hacer algún tipo de operación. Y acá vamos también a poner que podría estar tanto en la parte de persistencia como acá. Vamos a poner ahí. Command. Muy bien. Y le ponemos comando igual new MySQL command, y acá ejecutamos un comando como el que ya vimos, cambiándolo un poquito. Ya lo teníamos acá, para eso lo copiamos de ahí y lo vamos a cambiar un poquito. Y ahora acá definimos unos parámetros. Estos parámetros vamos a hacerlo más sencillo. Bien.
comando punto parameters punto add with value y le decimos que this identificado. Lo mismo para los otros. Vieron que estamos usando los atributos de la clase. Igual estamos dentro de la clase. Acá tenemos el método este. Lo vamos a repetir para cada uno de los parámetros. This en este caso es nombre. Acá era nombre. Acá era dirección. This punto dirección, ahí me pone la dirección. Y acá era teléfono. Y acá me pone teléfono. Bien, y ahí ya tenemos esto completo. Falta comando punto non query. Ahora vamos al formulario y acá vamos a crear la clase a partir de los datos que tenemos. Y acá uso directamente lo que tengo tomado de los... Y ahí me pide un identificador que sea un entero, porque yo acá tengo textbox 1.text, pero acá es un entero, entonces le vamos a poner convert punto to int32 y acá le vamos a poner efectivamente textbox 1.text. Ahí lo convirtió. Ahora le voy a pasar el otro valor. Obviamente que ayudaría pila si le ponemos nombres memotécnicos. Textbox 2.text. Y finalmente ahí creo un objeto de la clase y ahora voy a bien punto acá la clase empleado no la guardé. Agregar empleado es lo que estaría queriendo yo. Agregar empleado. Acá no tiene parámetros, no tiene nada. Y esto se supone que debería agregar un empleado. Vamos a guardar todo por si pasa algo que no nos
no queremos que pase. Bien, vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa. Nosotros teníamos solo a Anita. Vamos a poner identificador 111. Nombre Juan. Rodríguez y teléfono 25874215. Y le damos alta. Bien. Y hacemos la consulta. Muy bien. Ahora simplemente vamos a ver y explicar un poco cómo funciona el sistema de mostrar en el Data Grid View. Simplemente vamos a ver el código y lo comentamos un poquito. Acá tenemos un data table que es una tabla en memoria, y acá tenemos una sentencia SQL, la misma que habíamos visto ejecutándola directamente sobre MySQL. Acá tenemos la conexión que accedemos a través de la clase de conexión. Acá tenemos un data adapter para que podamos ejecutar esa conexión. Acá como origen de datos tenemos el data table, y acá selecciona ese origen de datos, y acá le pongo al Data Grid View Data Source ese origen de datos. Bien, esto funciona siempre igual. Acá podemos hacer consultas realmente muy complejas o muy sencillas. También le podemos poner condiciones, etcétera, pero la idea no es complicarlo mucho. Vamos a repasar un poco entonces como lo primero que hacemos, la conexión. Vemos que se conecte. Luego las clases. Acá tenemos la clase empleado con todo. Y también el agregar con los valores y la conexión. Abro la conexión, ejecuto. Bien. Después en el formulario simplemente tenemos los botones para acceder a la parte lógica y luego a la conexión. De todas maneras el código, el programa entero va a estar disponible, y también la base de datos ya vimos cómo crearla y eso, pero les voy a dejar el código para que lo revisen. Bueno, y de esta manera terminamos.